retomando. Y justo encontré una factura que tenía ahí, evidentemente elaborado. Y acá es donde podemos diferenciar mejor, digamos, lo que es lo que estábamos comentando. Vale decir que toda factura, siempre uno tiene que ver si existen las famosas tasas. Por ejemplo, aquí en esta factura están dos tasas. Tasa de alumbrado público, que significa que la alcaldía se hace responsable de todo lo que es la iluminación de las calles, de mi calle en todo caso, y por ende, por eso me está cobrando tasa de alumbrado público. Sería lógico que me cobre tasa de alumbrado donde no tengo alumbrado público. Entonces, está cobrando eso. Y otro que está cobrando es la tasa de aseo, significa el recojo de basura. ¿Sí? Por si acaso, no es un porcentaje fijo, varía según las zonas, las escalas y según las alcaldías. Porque cada alcaldía analiza cuánto va a cobrar. A veces es un porcentaje, un factor, depende. Yo conozco personas que dicen, ¿por qué me cobran de la basura si yo ni prácticamente ni vivo ahí? Vengo una vez, unos 5 días al mes, después estoy fuera en el trabajo, en otro departamento. No se trata de eso, ¿no? Por ejemplo, se trata de que si tú, por si tienes un cuarto alquilado en una casa y en esa casa se utiliza energía eléctrica, básicamente a mayor consumo, mayor tasa. A menor consumo, menor tasa. O sea, igual te van a cobrar. Tendrías que hablar con los inquilinos. Con los otros inquilinos para decirles que no utilicen tanto y demás. Es, siempre es motivo de problemas eso, ¿no? Discrepancias entre si se debe o no se debe pagar. Entonces pasa muchas veces que la tasa te llega. Ahora, otras cosas que pasa, por ejemplo, hay ciertas zonas residenciales, zonas, por decir, donde el terreno es más caro y demás cosas, son zonas exclusivas, evidentemente les van a cobrar más, ¿sí? Les van a cobrar más. Esto es más un criterio que parte de funcionarios, de lo que son los que deciden en un ámbito municipal. ¿Cuánto se va a aplicar? Evidentemente hay una escala, pero esa escala básicamente se maneja con, muy, con mucha reserva. Entonces poco les podría decir tanto por ciento cobran o eso no es un porcentaje. Cada alcaldía define. Algunos cobran tarifas fijas, por ejemplo. Otros variables, porcentuales, factores, escalas. Hay muchas formas de calcular. Como nosotros no estamos calculando eso, simplemente estoy indicando que aquí hay dos tasas. Entonces vean, mi factura tengo que pagar un total de 2.400. Pero arriba de ese dato me dice importe para crédito fiscal, 2.000. ¿Por qué está tomando 2.000? Porque está restando las tasas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso las facturas de energía eléctrica tienen esa característica. Tienen dos montos. Uno que es el que vas a pagar y otro el que tienes que sacar su IVA crédito fiscal. ¿Correcto? Entonces, a esto nos referimos. En el cálculo pondríamos 2.400 a pagar, tasa 400 porque son dos tasas, sujeto a IVA 2.000. Eso es lo que hemos hecho, básicamente. Como en este ejemplo era 2.300, tasa 600, hemos restado los 600, 1.700 sería el sujeto a pagar. De eso hemos sacado 87.13 y al 87% le hemos sumado la tasa. Total, 2.079. Eso es lo que vamos a contabilizar. Veamos, contabilidad, aquí está. Voy a poner asiento diario número 11. Asiento diario número 11. Control costos indirectos. Energía eléctrica. Ahí está. Energía eléctrica tiene IVA crédito fiscal. Y esto se está pagando. Caja moneda nacional. ¿Cuánto es energía eléctrica? Sacamos de nuestro cálculo
2.079. Ahí está. ¿Cuánto es el crédito fiscal? Tenemos en el cálculo 221. Anotamos los 221 bolivianos de crédito fiscal. Y tenemos también lo que se ha pagado con caja, que en este caso sería los 2.300. Ahí está. Es nada más que eso. Entonces, pago de servicio de energía eléctrica. Perfecto. Ya está. Ya está contabilizado. ¿Qué debo hacer ahora? Prorratear. Entonces, aquí está mi pequeño cuadro. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a bajar este cuadro para que tengamos. Anotamos. Congeló su pantalla, Energía. dice. Congeló la pantalla. ¿Está congelado? Sí, no Vean los los diarios. quedó. Los diarios. Es el flujo de. Sí, espera compartir entonces pantalla. Ahora sí. Sí, Sí, ¿no? Sí, Ya. Y a veces se congela y hay que volver a salir, dejar de compartir y volver a compartir. Ok. Simplemente lo que he hecho es mover el cuadro por si acaso. Ya, el registro con vamos a volver al registro. A ver. Sacamos el dato del cálculo. Es 2079. Entonces anoto en mi cuadro energía eléctrica 2079. Ya está. Porque eso es lo que tengo que prorratear, este costo. Ya que este costo es el que está contabilizado. Volvemos a la contabilidad. Aquí está. 31 de julio. Así entonces, control costos indirectos 2079. IVA crédito fiscal 221 y lo que se ha pagado con caja 2300. Todo sale del cálculo. Costo, crédito y lo que has pagado. Entonces este cálculo es el que tienen que manejar bien. Ahora, energía eléctrica, ¿cómo se reparte? Según nuestro planteo, se reparte 65% producción primero, tenemos 10% administración y 25% comercialización. Tenemos ya los porcentajes, 65, 10 y 25. Repartimos eso, 65, 10 y 25. Solo En producción repartimos. creo que 10 dice. A ver, no sé si me fijé mal. Producción dice 65. Ah, no, sí está bien. Sí, está bien, perdón. Sí, parecía, ¿no? Ya, 65 producción, está bien. El 10% es administración y el 25% es la comercialización. Siempre verifiquen que la suma coincida con lo que has repartido. A ver, ¿a qué me refiero? Que sumando, por ejemplo, ahí está, para el ejemplo. El trabajo indirecto hemos repartido 60, 15 y 25. La suma de lo que hemos repartido, por si acaso, da 13.283,39. Por los porcentajes seguramente has redondeado, cuando lo que hay que repartir es con 38. O sea, aquí hay un centavo de más. Eso ocurre generalmente cuando haces una repartición, por eso hay que verificar la suma. ¿Qué se hace cuando se pasa? Por ejemplo, en este caso se ha pasado. Al último resultado, les restas el centavo. Ahí está. Al último resultado le vas a restar el centavo que estaba de más. O si te falta, le vas a sumar. ¿Cuánto es la variación más común en costos indirectos? Máximo 0,02. Entonces, se puede pasar con 2 centavos o puede faltar 2 centavos. Pero de ahí que me digan, me ha faltado 10 pesos, lo he redondeado, no hay eso. Eso está mal. 2 centavos es todo lo que máximo he redondeado en todo el tiempo que vengo dictando esta materia.
Y en otros prorrateos también, evidentemente. Entonces no hay mayor a eso. ¿Sí? Entonces siempre verifiquen que la suma esté coincidiendo con lo que has repartido, porque a veces se pasa, como este caso. Ahora acá tenemos 2079, la suma es 2079, está correcto. Pero si se pasara, tendría que restar al último resultado 1 centavo o sumar 1 centavo, depende de lo que falte. ¿Correcto? Vamos con el siguiente costo indirecto. Si hay alguna pregunta de energía eléctrica, háganla aprovechando el cálculo todo para explicarlo. Estoy poniendo acá los costos indirectos más raros, por eso esta energía eléctrica también va a estar gasolina, porque al final son los que necesitan la explicación. Los demás, si son facturas, es 87 y 13. Pero los costos indirectos que tienen un tratamiento especial son esos dos, energía eléctrica y gasolina. Los demás costos o las demás facturas es súper sencillo, 87 y 13 y listo, pare de contar. Pero en esta factura de ELFEC y en la factura de gasolina, siempre tienes que tener un pequeño cuidado porque hay normativas específicas que les afectan. Entonces ya hemos visto ELFEC, que tiene tasas. Vamos a ver gasolinas que tienen un tratamiento especial en el IVA crédito. En el costo no hay problema, pero es en el crédito fiscal para registrar. Tenemos una factura de gasolina de 600 bolivianos. A ver, aquí tengo un cálculo para gasolina. Independientemente de con quién haya llevado, a veces tienen otra forma de calcular, pero al final llegamos a lo mismo. Siempre digo, es lo mismo, aplicarlo, analizar que es lo mismo. La normativa es la misma, el procedimiento puede ser diferente, pero al final no hay donde perderse. Esta es la forma más fácil de interpretar o de hacer el cálculo. La otra forma es, a mí me parece más larga, pero llegamos a lo mismo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si tú pagaras 100 bolivianos de gasolina, ¿por qué se aplica gasolina? O diésel también. Solo esos dos combustibles. A gasolina y diésel. Si tú pagas gasolina 100 bolivianos y te dan factura, en toda factura de gasolina vas a notar lo siguiente. A ver, vamos a ver si tengo esta factura. Si la tengo acá estaría genial. A ver. Creo que tristemente no compras. Aquí está. Aquí hay una factura, una de tantos modelos de facturas, donde tenemos, por ejemplo, 397,94 es lo que me han cobrado por los litros, por 101 litros de gasolina. Pero las facturas tienen un detalle donde te dice, te lo sacan el 70% de esta factura. Te lo separan, porque el 70% de el crédito fiscal puede ser compensable. Existe una ley que es la ley 317 que afecta a las facturas de gasolina y diésel, pero no afecta al valor, no afecta a la factura, afecta al crédito fiscal y eso es lo que hay que entender. No afecta. Pero entonces, ¿por qué en las facturas saca 70 al total? Pues es para que el que declara la factura se guíe y sepa desde cuánto tiene derecho a crédito fiscal. No significa que tienes que contabilizar esto. Solo es una referencia. Entonces, cuando yo tengo una factura de gasolina, si bien veo el importe, pero no es eso lo que tengo que analizar. Si no es eso lo que tengo que analizar. Veamos, así es una factura de gasolina. Tiene dos montos. ¿Cuál se toma? El total tienes que pagar. Eso es lo que pagas y punto. ¿Y esto qué hago? Nada, solamente te está diciendo que este monto es el que tiene crédito fiscal. Este monto es el que vale para crédito. ¿Y en la contabilidad qué hago? Nada, no lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque de todo monto de gasolina pasa lo siguiente. Pongamos, pago 200 bolivianos de gasolina. ¿Qué debo hacer? Lo que haces comúnmente, a la factura le sacas el 87%. Ahí está. Y el crédito fiscal, le sacas el 13% de esa factura. ¿Sí? De 200 bolivianos, el 13%. Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero al crédito, ¿qué debo hacer? Aplicar la ley 317. Ah, esa es otra cosa. Sí, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque la ley 317 nos habla de que el crédito fiscal solo puede ser compensable un 70%.
pero habla del crédito, no de la factura. Si uno revisa la ley 317, dice el IVA crédito fiscal se recompensó un 70%. No dice que de las facturas deben sacar 70%. En ningún lado dice eso. Pero repito, hay muchas formas de calcular. Entonces, prefiero optar por la más fácil. Esta. ¿Qué hago entonces si este está afectado por la ley 317? Nada, lo que te dice, sácalo de 26 el 70%. Y de 26 el 30%. Y ya está. Solo has repartido el crédito en un crédito que vas a utilizar, que se llama compensable, y un crédito que no vas a poder utilizar, que se llama no compensable. Y listo. Listo el cálculo. Es que a mí mi docente me ha enseñado que de esto debo sacar 70, de 270 y de 200 el 30. Y de ese monto debo sacar 13 y 87. Tal vez lo mismo. O sea, llegamos a lo mismo. Vamos a llegar al mismo lugar. Utilicen la forma que sea. Pero, eso sí, el costo es siempre el 87% de la factura. Ahora, si en su cálculo notan que 174, no le sale esto en costo, sino que está sumado más 780, eso solamente se hace en empresas de servicio de transporte, donde te dice que si el combustible es parte importante en la generación de ingresos para la empresa, puedes sumar este 30% al costo. Entonces, en esos casos sí. Si haciendo tu cálculo, a ver, vas a aplicar con este ejemplo seguramente, notas que el costo te sale más 780, ¿cuánto sería? A ver, ¿alguien me puede decir el monto? Solo para tener la referencia. 174 más 780. 201,80. Sí, ¿no? 81,80. 181,80, Liz. 181,80. Ya, bueno. Si te sale ese monto, significa que el no compensable se está sumando al costo. O sea, básicamente está haciendo esa operación de suma. Porque sí o sí el crédito tiene que salir de 18,20. No importa el procedimiento que hagas. Pero eso es en gasolina y 10. Ahora, si por alguna extraña razón solo sacaban 87 y 13, hay que incorporar esa parte. La ley 317 existe y persiste. Está en las facturas de gasolina. Lo dice claramente ahí cuánto debes sacar. Entonces, ese es el procedimiento que debes aplicar. ¿Sí? Seguramente van a haber consultas respecto sobre este punto. No hay ningún problema. Pero yo sugiero que si has aprendido de otra forma esta, aplica tu cálculo con el monto que vamos a hacer y ve qué es lo que está variando. Tú decides cuál es más fácil. La cosa es que el costo es el 87% de la factura. ¿Por qué? ¿Por qué no se suma este 780? ¿Por qué no tiene que ser más? Porque esta es una empresa industrial, no es una empresa de servicios. En empresas de servicios sí se puede sumar el 780, pero en una industria no estoy fabricando con gasolina los productos, entonces no puedo sumarlo. ¿Correcto? Entonces sugiero que apliquen en el cálculo ustedes que ya aprendieron y según eso pueden consultar la diferencia y las dudas y lo vamos a ir aclarando. Sin ningún problema. Listen, Siempre, disculpe, dime, dime. en el caso que, no sé, las máquinas funcionen a gasolina, digamos, en ese caso sí se le sumaría el no compensable, ¿verdad? Sí, si es que demuestras que la maquinaria funciona con gasolina, sí. Por decir, es un campamento alejado o una empresa alejada donde entra, muchas de las máquinas funcionan a combustible. Puede ser, sí, ahí sí. Es que tienes que demostrar que eso, ¿no? Que el combustible es parte importante en la generación de ingresos para la empresa. Pero en este caso, si gastas al mes 200, ¿será que es importante? No, no es cierto. O sea, hay que ver bien, hay que analizar. Eso se analiza en la realidad de una empresa. Pero a veces en la práctica no puedo ponerles yo, decirles, esta industria depende de la gasolina, solo por analizar eso. No, prefiero explicarlo. ¿Sí? Correcto, la mayoría de las industrias utiliza gasolina para hacer limpieza de equipos, para hacer algún mantenimiento, para algo, pintar y demás cosas.
Más no lo utiliza para nada. Pero si fuera el caso que tú me dices, desde luego que sí. Sería, ¿qué tendría que hacer? Al momento de registrar, haría el mismo cálculo por si acaso. Lo único que haría sería sumarlo esto en la contabilidad. O sea, el cálculo, por eso, este es el más fácil. Porque he visto otro que se parten como 4 veces, creo. Pues primero esto, 70-30, una repartición. Luego 87 y 13 de cada uno. Y luego los 87 se suman o algo así. Vi ese cálculo. Lo hacía también en su momento. Pero repito que filtrado para un cálculo un poco más simple. Cosa que facilita bastante. Dice, Compárenlo los cálculos. Dime. y al sumar eso no compensable, dice, ¿en qué nos beneficia o en qué beneficia a la empresa? Básicamente lo único que estás haciendo es aumentar tu costo, ¿no? Por ejemplo, yo en ese cálculo mi costo cuánto es 174. Y en ese caso 780, ¿qué sería? Pues nada, simplemente en vez de ser un gasto se está volviendo costo. Porque los créditos no compensables son gastos. Entonces es como decir, esto no puede ser un gasto, tiene que ser el costo, ya sumarlo al costo. Pero depende del tipo de empresa, es observable, te digo. Entonces déjalo en gasto. Al final está yendo igual a los resultados. La única diferencia es como costo o como gasto. ¿Cómo está yendo? Como gasto. Ah, perfecto. Ahí queda. Como gasto entonces. ¿Bien? Eso es. Lo contabilizaremos y vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, registrar la gasolina. En este caso, costos indirectos, desde luego. 31 de julio va a ser fin de mes. Asiento diario 12. Control costos indirectos. Su cuenta gasolina. ¿Cuánto? Lo que está en el cálculo son 174 bolivianos. Ese es nuestro monto, ¿no? O estoy con ejemplo todavía. No, 600 es. Estoy registrando lo que me he puesto como ejemplo. Estoy calculando 600. ¿Qué va a ser esto? 87, 522, 13%, 78. El mismo. De 78, 70%, 54,60, 30%, 23,40. Solo está repartiendo el monto. Era 600, no era 200. Vemos acá 522. Verificamos, aquí está 522 el costo. Lo llevo a la cuenta. Control costos indirectos. 522. Ya tenemos esto. ¿Qué más? Crédito fiscal. IVA crédito fiscal. ¿Cuánto es el crédito fiscal que puedo compensar sin ningún problema? El 70%. O sea, 54,60. Ahí está. Y lo otro sería IVA crédito fiscal no compensable, que es una cuenta de gasto, por si acaso. Una cuenta de gasto. ¿Cuánto? Simplemente 23,40. Ya está. Y lo que hemos pagado por concepto de gasolina ha sido 600. Los 600, ahí está. Pago de gasolina. Entonces, vean, contablemente, ¿qué pasaría si los 23,40 lo suma al costo? Pues el costo indirecto va a aumentar y va a desaparecer esta cuenta. Nada más, o sea, aquí se trata de que, ¿es costo o es gasto? Es costo cuando ayuda a generar ingreso, desde luego. Y si no ayuda, entonces es gasto. Se pone IVA crédito fiscal no compensable, por si acaso, pero si se han percatado, estamos utilizando cuentas generales. O sea, ¿qué voy a anotar aquí? Gasto de administración. Lo voy a poner así. Va a ser gastos de administración, como estamos haciendo. Y esto se va a volver su cuenta.
Entonces va a ser IVA crédito fiscal no compensable. Solo para entenderlo bien. Sí, es IVA crédito no compensable, está bien. Solo que como estamos manejando cuentas de administración y comercialización en uno solo, entonces como es un gasto administrativo, lo voy a dejar así. Gastos de administración 2340 y aclaro que es el IVA crédito fiscal no compensable. Lo mismo que hemos hecho en planillas, ¿no? En planillas hemos puesto sueldos y salarios, no, gastos de administración. Entonces acá igual voy a uniformar eso. Todo va a ir a gastos de administración. No puedo tener una mezcla. Algunos llevarlo a gastos de administración, otros a otra cuenta de gasto y demás. Si estoy utilizando cuentas generales de gasto, tengo que aclarar con subcuentas qué es. Ok, ¿alguna consulta acá sobre el registro de la gasolina? ¿Algo que quieran que se aclare? Lice, yo tengo una pregunta sobre la gasolina. Ya. En caso que te dé una factura de gasolina en compra de materiales, ¿eso afectaría el costo unitario del material, hacer el cálculo? Sí, si en la transacción te dice, por ejemplo, aquí, se compra 200 kilogramos a 160 cada uno según factura, se paga al contado, además se paga gasolina para el traslado del producto en vehículo de la empresa, es costo del material. ¿Qué tendrías que hacer? En el cálculo, aquí, en otras facturas poner los 600. Solo que aquí en el crédito fiscal tendrías que separar, ¿no? No todo es de los 600. Tendrías que tener un crédito fiscal que se compensa y un crédito fiscal que no se compensa. Aquí habilitarías un crédito más. Eso es lo que hay que tener cuidado. Pero después es así, ¿no? Solo es sumar aquí 600. Entonces solo es eso. La gasolina se suma acá, porque es una factura, 600. El 87 sigue siendo costo, como dije. ¿Dónde tengo que tener cuidado? En el crédito. Es que el crédito no va a ser 13% del total. Hay un pedacito de los 600 que es no compensable. Entonces tengo que sacar cuánto es eso. Y la diferencia es crédito compensable. ¿Está bien? ¿O no? O sea, se anotaría el total de la factura, ¿verdad? Sí, en el cálculo sí. Ya, Aquí es 600. gracias, Liz. Sin duda. Así. Así quedaría. ¿Correcto? Así quedaría. 31.800. El 87, todo normal ese cuadro. Aquí sería el problema. No puede ser crédito fiscal 4.134. Tengo que calcular cuánto es el no compensable. ¿Y cómo hago eso? Pues obviamente voy a hacer el cálculo de la gasolina. ¿Cómo es el cálculo de la gasolina? Y no compensable sería, ¿cuánto nos salió aquí? 23.40. Ahí está. Ese datito no estaba. Es 23.40, el no compensable. Y digo, si estás sacando mi cálculo 13% de 30.800, lo que debo hacer es restarle esos 23.40. Y si la diferencia es compensable. Nada más, eso se hace. Aquí, entonces, ¿qué tendría? 4.110,60. Veamos, igual, ¿no? Estos tres sumados debería dar 30.800. Da 30.800, ¿está bien? Entonces hay que calcular el no compensable nomás. Y restarlo del crédito que estaba sacando en el cuadro. Porque este crédito es 87%. Si hacen la prueba es 87% de 31.200 y 87% de 600. Vamos a tener costo. El crédito fiscal va a ser 13% de 31.200, que es estos dos, y 13% de 600 por el 70%. O sea, es todo un lío. Entonces hay que practicarlo esto. Pero para responder la pregunta se saca así. ¿Está bien?
¿Algo más? No quiero modificar mis costos. ¿Algo más, tal vez, en gasolina? Para pasar a depreciaciones. Dice, tengo una duda. Anteriores semestres Dale. nos dijeron sobre algo que el Estado nos cubría el 30%, entonces supongo que es el IVA, ¿no, Belice? En realidad no hablaría de cubrir. Hablo de, o sea, el Estado lo que hace, utiliza ese 30%, tal vez se refería al objeto, ¿para qué nos quita el 30%? Es que en este caso lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo es al que tiene consumo de gasolina con factura, no le está permitiendo compensar 78 bolivianos de impuesto. Porque en una factura normal, los 78 tú compensarías esto con débito fiscal, los 78. El Estado al poner la ley 317 lo que está haciendo es te está quitando el derecho a compensar de 23.40 bolivianos. Es decir, que si tú tienes un débito fiscal de 78 bolivianos, cuando el Estado no te quitaba, hubieras compensado con ese crédito, 78 y no pagarías nada. Pero actualmente, si tú tienes un impuesto a pagar de IVA débito fiscal de 78 bolivianos y tienes una factura de gasolina, solo vas a poder compensar 54.60. Porque el Estado te ha quitado el 30% de tu crédito y te ha dicho eso no lo puedes compensar. Ahora, ¿por qué ha hecho eso el Estado? Porque dice, ¿quién subsidia el combustible? El Estado. ¿Para qué? Para que la gasolina no sea tan cara y no suban así los pasajes ni el pan, nada. Porque si empiezan a subir los pasajes, sube. Por eso el Estado subvenciona. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, por decir, compra a $2 el litro y para que tú compres a medio dólar, el Estado paga el restante. Eso es subvencionar. Entonces dice, como yo estoy subvencionando, tú no quieres pagar lo que es real, lo que vale en realidad, entonces ayúdame con ese 30%. No lo compenses a los impuestos. ¿Quiénes van a reclamar? Los que tengan vehículos. Yo no los he visto salir a marchar, por si acaso. Porque la mayoría se desplaza en transporte público. Entonces no ha dicho nada, han dejado que esto pase. Y lo han hecho justamente cuando han convertido varios transportes públicos a líneas a gas. Menos salían a protestar, porque pocos autos utilizan gasolina o diésel. Y al final dijeron, aceptaron. Ya varios años estamos aplicando esto. Y se quedó así. Pero ese es el propósito del 30%. Pero si lo estoy pagando, lo tengo que contabilizar. No significa que el Estado me está dando nada. En realidad me está quitando el derecho de compensación. Pero no me puede quitar este monto del pago, porque estoy pagando. Entonces tengo que contabilizarlo como gasto o como costo. Esa es la cosa. ¿Sí? Entonces tiene un análisis profundo esto. Sí, Liz, Sobre por qué ha hecho esto. Pero ahorita actualmente se aplica, así que tenemos que acatarlo más. Ok. Depreciaciones. A ver. Las depreciaciones no son complicadas. Cuando hacen un cálculo de depreciación, vamos a hacer en forma de cálculo y luego vamos a hacer el cuadro. Para que vean que no es complicado. Porque ven el cuadro y dicen, uy, no, ya está, ya fuimos. Cuando no es así. En realidad el cuadro es el cálculo que hacen siempre. Solamente vamos a ver el cuadro en primera instancia, ¿no? Cómo es un cuadro de presión para que se vayan familiarizando. A ver, si yo tengo una maquinaria, por ejemplo. Una maquinaria, ¿ya? Pongamos que la maquinaria vale 100.000. 100.000. Pregunta, ¿cómo hacen la depreciación de maquinaria? ¿Agarran porcentajes o vida útil? ¿Cómo lo han hecho anteriormente? Con porcentaje, dice. Ya, entonces voy a explicar de las dos formas. Primero, vamos a utilizar porcentaje entonces, así para que tengámoslo claro. Si utilizamos porcentaje, tenemos que decir cuánto por ciento es el porcentaje de depreciación de maquinaria. 12,5%. ¿Por qué? Porque en un 12,5% se aplica
a las maquinarias, sobre todo de tipo industrial. Yo he visto que es 20%, me puede decir alguien. Y digo sí, pero lo que has debido ver ha debido ser depreciación de maquinarias de construcción, que esa es otra cosa. Tiene su porcentaje que es 20%, porque se deprecia en 5 años. Entonces, aclaramos. ¿Por qué es 12,5? Porque su vida útil son 8 años. Ahora, ¿qué se hace entonces con esto? Nada. Simplemente, si 12,5 es por año, sacas de 100.000 el 12,5%. ¿No es cierto? 100.000 por el 12,5. Ahí está. 12.500. ¿Pero esto qué es? Es la depreciación de un año. Yo no necesito la depreciación de un año, necesito la depreciación de un mes. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué se hace? Dividir entre Debo 2. dividir entre 12. Perfecto. Entonces voy a dividir entre 12. Voy a agarrar acá y dividir entre 12 meses, porque un año tiene 12 meses, ¿no es cierto? Y eso me va a dar, ¿cuánto? 12.500 dividido entre 12. Y me dice que es 1.041,67 el desgaste. Vale. Ahí está. Utilizando porcentajes. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Sí, yo lo hago de esa manera. A ver. Decimos, la maquinaria. Vamos a ver que llegamos a lo mismo. La maquinaria es 100.000. ¿Cuántos años de vida útil tiene? ¿Cuántos años de vida útil tiene? ¿Cuántos años son? 8 años. Ahora, 8 años. ¿Cuántos meses se presenta? 96 meses. Nada más que eso. Entonces lo divido entre 96 para saber cuánto es su depreciación mensual. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. 100.000 dividido entre 96. Tengo la depreciación, no de un año, de un mes. ¿Coincide? Sí, está más fácil. Y por Pero día, dice, ¿cómo sería? la depreciación es sí o sí mensual, no puede ser por día. También dice. En todo caso, las instituciones públicas sí deprecian por día, pero eso es en alcaldías. En industria, la ley nos pide mínimo un mes. No puedo depreciar menos, digamos. ¿No? La depreciación sí o sí es por mes completo. O sea, si compras el último día del mes, pues ni modo, deprecias por todo el mes, aunque es utilizado solo un día. Así funciona nuestra legislación. Dice, ¿la depreciación se debe hacer mensualmente o anual? Depende. Es que si tú has utilizado un año, va a ser depreciación anual. Pero si has utilizado unos cuantos meses, vas a tener que ser mensual. Lo mínimo por eso es mensual. ¿Ok? O sea, no estás obligado a sacar sí o sí de un año. Eso se saca cuando has utilizado el bien todo el año. Claro, es así. Pero si lo has utilizado